Epidemiológicamente se define como la eliminación de 3 o más deposiciones inusualmente líquidas o blandas en un periodo de 24 horas. Acá lo más importante, teniendo en cuenta que estamos hablando de lactantes más que todo, es la consistencia de las heces más que el número de posiciones. Esto es porque las evacuaciones pueden llegar a ser muy frecuentes, simplemente porque pues, la madre amamantó al niño de más. También podemos ver los bebés que son alimentados exclusivamente con leche materna, pueden tener más frecuencia en las deposiciones. Entonces es por esto que podemos decir o deducir que también la diarrea puede llegar a ser el cambio de la consistencia de las deposiciones comparado con la que el cuidador, que podría ser la madre, el padre, quien sea, lo considere anormal. Tenemos que entonces diferenciar entre la diarrea aguda versus la crónica, o más que aguda y crónica, la aguda y la persistente, que se diferencia simplemente por la duración, que debe ser mayor o menor a 14 días, la aguda siendo menor a 14 días claramente. También debemos hablar de los tipos clínicos de las enfermedades diarreicas. Entonces, la diarrea aguda acuosa dura entre varias horas a varios días. El principal peligro es la deshidratación y también ocurre, pues puede llegar a caracterizarse por la pérdida de peso y en caso de que no se continúe la alimentación de forma adecuada, que es muy común. Luego tenemos la diarrea aguda con sangre, que también podemos llamar disentería. El principal peligro es el daño de la mucosa intestinal, la sepsis y la desnutrición. Por otro lado, tenemos la diarrea persistente, que dura 14 días o más. El principal peligro es la desnutrición, la sepsis, las infecciones extraintestinales severas o también la deshidratación. La diarrea en niños con deshidratación severa, como es el caso de marasmo, kwashiorkor, como principal peligro tiene las infecciones sistemáticas severas, la deshidratación, la falla cardíaca y la deficiencia de vitaminas y minerales. Este tipo de diarrea es muy importante porque es la que más genera mortalidad. Uy, ¿se salió la presentación? Si vuelve a poner. Ahí están. Qué pena, creo que alguien me estaba llamando y por eso se salió. Me disculpo. Listo. Entonces, el tratamiento para cada tipo de diarrea, de las que ya estuvimos ahorita repasando, debe estar orientado en prevenir o tratar los principales peligros que cada una presentaba, que fueron las que dije. Las principales peligros están la deshidratación y la desnutrición. Entonces, lo que pasa con la deshidratación es que durante la diarrea hay una pérdida aumentada de agua y electrolitos. Esta diarrea incluso puede estar acompañada de vómito. Entonces, pues va a haber aún mayor pérdida de agua y aún mayor pérdida de electrolitos. Eh, um, y lo que pasa es que acá estas pérdidas no son reemplazadas adecuadamente, entonces ahí es cuando se desarrolla el déficit. En los estadios iniciales de la deshidratación todavía no hay signos ni síntomas, pero esos van apareciendo pues a medida que la deshidratación progresa. Como síntomas se incluye la sed, inquietud o irritabilidad, el signo del pliegue, que más tarde lo vamos a repasar, o incluso podemos ver los ojos hundidos. Si la deshidratación llega a ser severa, sus efectos se pueden volver más pronunciados y el paciente puede llegar a desarrollar evidencia de un shock hipovolémico. Entonces, vamos a ver un paciente taquicárdico, con alteración de la conciencia, con oliguria, extremidades frías, hipotensión, cianosis, bueno, etc. Por otro lado, tenemos entonces la desnutrición. Durante la diarrea lo que pasa es que se disminuye la ingesta de alimentos, se disminuye también la absorción de estos nutrientes y aumentan los requerimientos nutricionales por las dos anteriores cosas. Entonces, esto se combina y lo que pasa es que hace que el paciente tenga una pérdida de peso y que haya un estancamiento en el crecimiento. Entonces, también es importante que sepamos que
tanto la desnutrición y tanto la diarrea como que se complementan para que tenga el paciente un peor pronóstico. Entonces, la diarrea conlleva la desnutrición y un paciente con desnutrición tiene, por decirlo así, un factor de riesgo para que tenga una diarrea de mayor duración y de mayor severidad. Entonces vamos a hacer un breve repaso de la etiología. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Entonces es importante que hagamos el estudio pues, de la etiología porque también nos da un enfoque acerca de la situación epidemiológica de un país, específicamente cuando pues, hay difícil manejo. Pero esto es muy costoso. Entonces, pues casi no se hace. Y resulta ser que, aunque tengamos técnicas de laboratorio muy complejas, no es necesaria conocer la causa de la diarrea o sea, en un 20 o un 40% de los casos. También se ha demostrado que mientras más bajos son los niveles de saneamiento, mayor importancia tienen las bacterias en la etiología de la diarrea en comparación con la del virus. Entonces, principalmente tenemos el rotavirus, es responsable del 15 al 25% de los episodios de diarrea en los niños de 6 a 24 meses, cerca del 50% de los niños hospitalizados por diarrea y tiene una distribución mundial. Se transmite vía fecal oral y es posible que se transmita por gotas a través del aire. Su mayor incidencia, pues especialmente acá en Bogotá, por ejemplo, es en las temporadas frías y secas. Causa una diarrea líquida, acompañada de vómito, fiebre, que por lo general es baja, y puede incluso ser asintomático, pero pues como todos los pacientes, si es maltratada puede llevar a la muerte. Entonces, cuando hablamos un poquito más acerca de las bacterias, la principal es la E. coli, pues es la perdón, causa un cuarto, o sea, una cuarta parte de todas las diarreas en los países en desarrollo. La transmisión usualmente ocurre por alimentos y agua contaminada y se reconocen 5 grupos de la E. coli. Primero vamos a hablar de la E. coli enterotoxigénica. Es la mayor causa de diarrea aguda acuosa en niños y adultos en los países desarrollados, especialmente durante las estaciones calientes y húmedas. Es la causa más común de diarrea de los viajeros y por lo general es autolimitada. La E. coli con adherencia localizada puede llegar a producir hasta 30% de diarreas agudas en lactantes, especialmente en las áreas urbanas. Muchas son adquiridas en el hospital, usualmente es autolimitada, pero puede ser grave o causar diarrea persistente, especialmente en los menores de 6 meses que reciben fórmula láctea en vez de lactancia materna. La E. coli con adherencia difusa no tiene gran importancia en los lactantes, entonces no vamos a hablar de ella. La E. coli enteroinvasiva es poco frecuente en los países en desarrollo, causa brotes en niños y en adultos por contaminación de alimentos y sus síntomas son similares a la shigelosis. Es por esto que los antibióticos contra la shigela son probablemente efectivos, pero no se ha demostrado su eficacia en ningún estudio controlado. También tenemos la E. coli enterohemorrágica, se encuentra principalmente en Europa y América, porque pues es ahí donde se acostumbra a comer la carne mal cocida, o pues se come más carne y pues por ende son más propensos a comer carne mal cocida. Se caracteriza por un comienzo agudo de cólicos, fiebre, que puede ser baja, ausente, y diarrea líquida, que puede progresar a ser sanguinolenta rápidamente. Asimismo, hablamos de la shigella, que es la causa, que causa del 10 al 15% de las diarreas agudas en niños menores de 5 años y es la causa más común de diarrea con sangre en muchos países. El contagio se produce persona a persona o por agua o alimentos contaminados.
y la mayor incidencia es en estaciones calientes. La infección puede causar fiebre, diarrea acuosa, cólicos y tenesmo. Puede estar acompañado de deposiciones escasas o muy frecuentes y es muy común que haya resistencia a los antibióticos. Asimismo, tenemos el Campylobacter jejuni, que causa del 5 al 15% de las diarreas en lactantes. La mayoría de los niños adquieren la inmunidad en el primer año de vida. Se disemina a través de la ingesta de pollos y otros animales. Puede ser acuosa, la diarrea, pero también puede llegar a ser disentería. El vómito no es muy común y puede o no estar acompañado de fiebre. También tenemos la cólera, que afecta a niños entre las edades entre 2 a 9 años, más comúnmente, y la transmisión ocurre principalmente por agua y alimentos contaminados. También tenemos la salmonela no tifoidea, causa del 1 al 5% de los casos de gastroenteritis en países más desarrollados. Se da por la ingestión de productos de origen animal contaminados. Entonces acá por eso tenemos la imagen de la carnecita del huevo. Causa diarrea aguda acuosa o con sangre. Está acompañada de náuseas, dolor abdominal y fiebre. Los antibióticos pueden llegar a prolongar el estado del portador y se encuentra asociada a casos de diarrea persistente. También podemos hablar de las causas por protozoarios, donde tenemos la Giardia duodenalis. Los niños entre 1 a 5 años son los más infectados. Puede producir diarrea aguda o persistente. Se va a ver clínicamente demostrado como similar a un síndrome de mala absorción, que está acompañado por estratorrea, dolor abdominal, sensación de saciedad temprana, pero la mayoría de las infecciones son asintomáticas. Por otro lado, tenemos la entamoeba histolítica. Eh, su incidencia aumenta con la edad. El 90% son asintomáticos porque son causados por cepas no patogénicas, entonces pues no debería ser tratado. Es una causa muy poco frecuente de disentería en niños, y para uno poder hacer el diagnóstico como tal de enfermedad invasiva, tenemos que identificar los trofozoitos en heces o en úlceras de colon. También tenemos el Cryptosporidium, que causa el 5 al 15% de las diarreas en los niños en países en desarrollo. Se transmite vía fecal oral. Se caracteriza por una diarrea aguda acuosa. En niños desnutridos o inmunocomprometidos ocurre diarrea persistente, y en inmunocompetentes la diarrea es autolimitada. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar a un niño con diarrea? Entonces, acá, cuando hablamos de evaluar a un niño con diarrea, se debe tener en cuenta la clasificación de la diarrea con respecto al tiempo de evolución, a la presencia o no de sangre, pero el punto de vista clínico es, bueno, la principal evaluación como tal se va a hacer basado en el estado de hidratación. Entonces, por esto que la IEPI desarrolló este esquema para que podamos, como médicos generales, pues revisar rápidamente si el niño tiene diarrea, si está deshidratado y cómo hacer el manejo adecuado. Entonces, primero debemos preguntarnos si el niño tiene diarrea. Entonces, no le preguntamos al niño, sino le preguntamos a la madre o al acompañante, pues el cuidador. Si responde no, que no tiene diarrea, tenemos primero que aclarar si el cuidador sabe que es diarrea. Debemos aclararle la definición de diarrea. Si aún así sigue respondiendo que no, entonces debemos preguntar por el segundo síntoma principal, que es la fiebre, y no debemos seguir evaluando otros signos relacionados con diarrea. Ahora, si el cuidador responde que sí, o si el motivo de consulta es precisamente la diarrea, debemos preguntarnos entonces desde hace cuánto tiempo. Entonces, ahí tenemos la tablita como resumen, pero entonces acá ya tenemos los pasos. Entonces, primero, desde hace cuánto tiempo, si la diarrea dura más de 14 días o si dura menos de 14 días, para poderlo clasificar como diarrea aguda o diarrea persistente.
Si hay sangre en las heces, entonces preguntarle al cuidador si ha visto la sangre en las heces en las últimas 48 horas, perdón, porque el reporte de sangre oculta o un reporte de laboratorio no nos sirve. También debemos preguntarnos si tiene vómito. De ser así, cuántas veces ha vomitado en las últimas 4 horas, porque es usual que los niños tengan diarrea acompañada de vómito. A veces el vómito es muy frecuente y entonces hace difícil el proceso de hidratación. Si el niño ha vomitado más de 4 veces en 4 horas, también debemos hacer de cuenta que que el vómito es persistente. También preguntarnos cuántas deposiciones ha presentado en las últimas 24 horas y cuántas en las últimas 4 horas. Es importante conocer entonces la magnitud de la diarrea. Si un niño ha tenido más de 10 deposiciones en 24 horas o ha tenido más de 4 deposiciones en 4 horas, también hablamos de diarrea de alto gasto. El niño está recibiendo alimentación, se ha hecho algún cambio en la alimentación durante la enfermedad. Es importante conocer si el niño está recibiendo alimentación de forma adecuada o si tiene muy poco apetito, pero recibe alimentos o así sea un poco de líquido. Algunos niños están tan enfermos que ni siquiera reciben agua y entonces pues esto lo tenemos que tener en cuenta para la clasificación del grado de severidad y para poder tener un manejo adecuado. También debemos preguntarnos si el niño ha recibido suero oral o si ha recibido algún otro líquido y preguntarnos si le hemos dado algún medicamento que puede o no haber estado formulado por, por algún profesional. Luego debemos verificar si tiene signos de deshidratación. Entonces, hablamos del estado general del niño, si está anormalmente somnoliento, si está inquieto, si está irritable. Acá vamos a hablar del signo de los ojos hundidos. Entonces, acá adelante tenemos acá a la izquierda dos imágenes del signo de los ojos hundidos. Puede que yo como médico pues no lo pueda ver porque pues yo no conozco al infante, pero ahí es donde me tengo que apoyar plenamente en la familia y preguntarle si ven algo raro en los ojos. También debemos ofrecerle agua y si el niño lo toma normalmente, si lo rechaza, si lo toma ávidamente, que es un signo, eso es muy importante, o si simplemente no lo puede beber. Entonces se solicita al cuidador que le ofrezca al niño líquido en una taza, una cuchara, y debemos observar él cómo bebe. Si el niño no puede beber porque es incapaz, porque está muy débil o tal vez necesita ayuda para hacerlo, pero si el niño posee el signo que literalmente se llama bebe ávidamente con sed, eh, entonces ahí podemos ver que el niño intenta alcanzar la taza, la cuchara, lo que sea donde tenemos el líquido y que cuando se le administra y luego se le retira, se enoja, se pone bravo o intenta buscarlo nuevamente. Por otro lado, si el niño solo toma un sorbo porque le incitamos a que tome un sorbo del líquido y luego no lo busca, pues no tiene el signo de beber ávidamente con sed. Por otro lado, tenemos el signo del pliegue. Entonces, nos preguntamos si la piel está plegada, vuelve inmediatamente, si vuelve lentamente o muy lentamente. Entonces, se solicita al cuidador que coloque al niño en una camilla acostado boca arriba, con los brazos a los lados. Y lo que hacemos es que con el pulgar y el índice, de manera longitudinal al cuerpo, o sea, no transversal, se levanta firmemente las capas de la piel y esperamos ahí un segundo y lo soltamos. O sea, no lo pellizcamos hacia arriba, sino lo soltamos. Entonces es normal cuando la piel vuelve rápidamente. Se dice que tiene el signo de la piel lento cuando es visible por menos de 2 segundos, o sea, retiramos la mano y sigue siendo visible, o muy lentamente cuando retiramos la mano y es visible por más de 2 segundos. Entonces acá a la derecha podemos ver la foto
Es importante también que evitemos cometer algunos errores, como lo que yo estaba diciendo anteriormente, que es que, pues, por decirlo así, pellizcamos al niño y en vez de separar los dedos, seguimos y con el pellizco ahí, entonces, pues, probablemente dure más tiempo de lo que en realidad es, que no, pues, que el médico como tal al momento de hacer el examen no pliegue la cantidad suficiente de piel, que no lo haga de forma longitudinal al cuerpo, sino de manera horizontal, eh, um, o que lo haga muy cerca a la línea media. Entonces, esto se debe hacer entre el ombligo y la parte lateral del abdomen. Asimismo, debemos ver si el llenado capilar es lento o no lo es. Entonces, pues si es mayor o menor a 2 segundos. ¿Por qué es importante? Porque así como es un signo de shock hipovolémico, es un signo tardío de deshidratación. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a un niño con diarrea? Entonces, según el grado de deshidratación, que es lo que hemos estado hablando más que todo porque es la clasificación más importante, entonces hablamos de que un niño tiene diarrea con deshidratación grave cuando cumple con 2 de los siguientes criterios: que se encuentre inconsciente, somnoliento, letárgico, que tenga los ojos hundidos, que no pueda beber o que beba con dificultad o que necesite ayuda para hacerlo, que el pliegue cutáneo se recupera muy lentamente. En estos casos, el tratamiento que se prefiere es, pues, la rehidratación rápida por vía intravenosa, que sería el seguimiento del plan C. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, bien, vamos a profundizarlo. Y pues cuando sea posible, ingresar al niño al hospital. Uy. Un paciente tiene algún grado de deshidratación cuando está intranquilo, irritable, cuando tiene los ojos hundidos, bebe ávidamente con sed y el pliegue cutáneo se recupera lentamente. En estos casos, el niño pues estima que tiene un déficit entre el 5 y el 10% del peso corporal y se indica que el tratamiento es la rehidratación oral con suero, que sería seguir el plan B, que también lo vamos a hablar un poquito más adelante. Hablamos de que un niño tiene diarrea con alto riesgo de deshidratación cuando tiene diarrea 1 de los siguientes criterios: cuando tiene diarrea alto gasto, vómito persistente o rechaza la vía oral. En este caso, es preferible observar al niño unas horas en la institución e iniciar posteriormente el plan A, que también lo vamos a hablar más adelante. Se requiere observar que el niño tolere la vía oral, y revisar el vómito y el gasto fecal, porque si el niño continúa con el vómito o un gasto o una diarrea de alto gasto, pues es preferible hospitalizarlo. Hablamos de una diarrea sin deshidratación cuando el niño pues no, o sea, pues como tal no se cumplen con los signos o los criterios para poderse clasificar en alguna de las anteriores y se dice que el niño tiene un déficit de líquidos menor al 5%. Entonces también se continuaría con el plan A, ya directamente en el hogar. Podemos clasificarlo entonces según el tiempo de evolución, como ya habíamos dicho anteriormente, si es agudo o si es persistente, o también, como ya también habíamos repasado, con o sin sangre en heces, que, repito, debe haberse visto en las últimas 48 horas, no nos sirve si es una muestra de laboratorio o un resultado de laboratorio. Entonces, ya hablando del tratamiento, eh, tenemos que hablar de los objetivos, que es prevenir y tratar la deshidratación, prevenir como tal la desnutrición. Entonces, acá cumple un papel muy importante la alimentación adecuada y reducir la duración y la gravedad de la diarrea o la aparición de episodios futuros mediante la administración de zinc. Continuando la clasificación, según el grado de deshidratación del paciente,
Vamos a hablar del plan A, plan B y plan C, donde el plan A es tratar la diarrea en casa, el plan B es tratar la deshidratación por solución de rehidratación oral o pues sueros, y el plan C es tratar rápidamente la deshidratación grave. Entonces, el plan A tiene 5 reglas. La primera regla es dar más líquido del habitual para prevenir la deshidratación. Entonces, los pacientes con diarrea necesitan pues tomar mayor cantidad de líquidos de los que reciben normalmente para poder reemplazar precisamente esas pérdidas que ha tenido a través de la diarrea o incluso el vómito que lo acompaña. Las mayorías de las veces la deshidratación puede prevenirse si administráramos líquidos adecuados a un volumen eficiente y suficiente en el momento óptimo y no se aconseja que estos líquidos sean líquidos caseros, eh, pero pues alimentos que sean ricos en almidón pueden llegar a ayudar también entonces. Entonces, los líquidos caseros deben satisfacer en tal caso de que se den pues unos criterios. Entonces, que debe ser seguro, debe evitarse entonces que sean pues irónicamente gaseosas, jugos HIIT, todo este tipo de cosas, o Gatorade, por ejemplo, que a veces lo usamos para el guayabo, pues en realidad no, tampoco funciona. Esto porque tiene un alto contenido de azúcar, entonces puede causar una diarrea osmótica, agravando pues la deshidratación y produciendo incluso hipernatremia. Eh, También debe evitarse los purgantes o estimulantes como el café o la manzanilla. Deben ser los líquidos caseros, deben ser también fáciles de preparar, deben ser aceptables, entonces los líquidos deben ser aquellos que las madres estén dispuestas a administrar, ¿cierto? Porque hay veces que las madres tienen creencias ahí que pues van a luchar contra nuestro consejo como médicos y deben ser eficaces, entonces por lo general los líquidos son más eficaces cuando contienen carbohidratos, proteínas y son ricos en sal. Si nos preguntamos entonces qué líquidos dar, hablamos de la solución de rehidratación oral, que aunque generalmente no se considera un líquido casero, se puede adquirir para administrar en la casa. A veces vienen en sobrecitos, entonces también uno los puede adquirir directamente en el hospital y no solo se tienen que usar en pacientes acá en el plan A, sino también como tratamiento o pues como continuación del tratamiento de los pacientes que fueron rehidratados en el plan B o plan C. También debemos dar agua, líquidos que contienen alimento, entonces, por ejemplo, esos líquidos que son preparados a bases de alimentos como el arroz, el maíz, la cebada, papa, plátano, porque contienen almidón y además son una fuente de potasio. Otra posibilidad es dar agua con galletas saladas o rosquitas o pues las clásicas galletas de soda, por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, especialmente en niños que debido a su sintomatología tengan poco apetito, pero que reciban los alimentos. También podemos hablar de la solución de azúcar y sal, que sería el clásico suero casero. Como yo estaba diciendo anteriormente, no está indicado y esto es porque la preparación requiere como 3 ingredientes, que es el azúcar, el sal y la sal y el agua. Y pues la madre puede que le eche más de uno, más de lo otro. Entonces, pues preferiblemente no, pues que no se ponga a inventar. En menores de 6 meses no se deben recibir líquidos caseros basados en alimentos que tengan, o sea, como estamos hablando, que sean ricos en almidón, porque tienen limitaciones para su digestión. Entonces, en ellos, pues es aconsejable que se continúe la leche materna y si es necesario, pues dar la solución. Entonces, tenemos que preguntarnos cuánto líquido dar. Um, Literalmente se aconseja que
hasta cuando la diarrea desaparezca, o sea, lo que el niño o la persona quiera. Pero si lo vamos a basar en una medida, luego de cada deposición se aconseja que a los menores de 2 años se den entre 50 a 100 mililitros, entre los niños que estén entre 2 a 10 años se den entre 100 a 200 mililitros, y a los niños mayores o adultos, pues como yo estaba diciendo anteriormente, tanto como deseen. No debe interrumpirse la alimentación habitual. Bueno, esta es la segunda regla. Entonces, y muy importante la alimentación, porque pues se previene la desnutrición así. Entonces no debe interrumpirse la alimentación habitual del lactante durante la diarrea, y una vez finalizada esta debe aumentarse. Ahorita vamos a hablar un poquito de cómo debe aumentarse. Nunca deberá retirarse la alimentación y no debe diluirse los alimentos que el niño toma normalmente. Entonces, en lactantes, continuar con la lactancia normal. En menor a 6 meses, o si ya recibe alimentos blandos, dar cereales, verduras, hortalizas, además de la leche. Ofrecer comida al niño cada 3 a 4 horas, 6 veces al día, mientras tenga la diarrea. Y una vez detenida la diarrea, servir una comida de más a la que el niño viene acostumbrado durante al menos 2 semanas, o hasta que el niño recupere su peso normal. La tercera regla es administrar zinc al niño todos los días durante 14 días, porque reduce la duración, la gravedad y el riesgo de deshidratación. Si se continúa la administración de suplementos de zinc durante 14 días, se recupera el zinc perdido, y además se disminuye el riesgo de que el niño sufra nuevos episodios en los 2 o 3 meses siguientes a este episodio de diarrea. Los niños menores de 6 meses deben recibir 10 miligramos y los mayores a 6 meses deben recibir 20 miligramos. Cuando se administre el zinc, debemos fijarnos en que la mezcla no tenga hierro ni calcio, porque esos interfieren con la absorción del zinc. Acá podemos ver una tabla donde hablamos del tratamiento del niño con diarrea y el tratamiento del niño con diarrea y desnutrición. La cuarta regla son tener claros los signos de alarma para consultar de inmediato de nuevo por urgencias, porque tengamos en cuenta que este es el tratamiento en casa. El hecho de que el niño presente deposiciones líquidas muy frecuentes, es decir, 10 en 24 horas o más de 4 en 4 horas. Que el niño vomite repetidamente, especialmente si es más de 4 veces en menos de 4 horas, si tiene mucha sed, si no come ni bebe normalmente o nada en absoluto, si tiene fiebre, si hay sangre en las heces, si el niño no experimenta mejoría al tercer día. La quinta regla es enseñar las medidas preventivas específicas. Entonces acá aprovecho y hacemos un repaso de estas, y es, por ejemplo, la lactancia materna. Para los niños menores de 6 meses deben ser exclusivamente alimentados con esta, y pues también es importante que sepamos que la probabilidad de que los niños amamantados exclusivamente padezcan diarrea o que mueran a causa de la diarrea es mucho menor que aquellos niños que tienen, por decirlo así, la dieta mixta, o que no reciban la lactancia materna. Debemos tener mejores prácticas de la alimentación, entonces seleccionar alimentos nutritivos y uso de prácticas higiénicas en el momento de la preparación. El abastecimiento de agua, entonces como estábamos viendo, según las etiologías, pues es el agua maltratada, pues la contaminación del agua es una de las causas más frecuentes, y es por esto que las familias deben intentar recoger el agua de la fuente más limpia posible que tengan. El lavado de manos debe ser seguido antes de manejar la comida, después de manejar la comida, antes de cenar, porque todos los microorganismos que causan diarrea pueden propagarse por las manos contaminadas con materia fecal. También es importante que sepamos que el lavado de manos requiere el uso de jabón y la suficiente cantidad de agua para poderlas enjuagar bien.
Los alimentos pueden contaminarse muy fácilmente, entonces por esto que, como estaba diciendo, recomendar el lavado de manos, no solo antes de manipular los alimentos o después, sino también antes y después, bueno, después de defecar más que todo, y consumir los alimentos. Por ejemplo, si los vamos a calentar o es el almuerzo de ayer, pues precisamente calentarlo más de un minuto en un microondas, aconsejable 1 minuto y medio, para intentar pues eliminar todos estos factores de riesgo, y lavar y secar completamente, por ejemplo, los utensilios de cocina, porque precisamente la humedad también promueve pues el crecimiento bacteriano. La eliminación higiénica de las heces y la vacunación contra el rotavirus. Ahora hablando del plan B, es tratar la deshidratación con la solución de rehidratación oral. Entonces, antes existía, o pues creo que todavía existe, una que tiene, pues acá más adelante en esta tabla, podemos hablar del sodio, entonces tiene 70, la que estamos usando actualmente es una nueva solución de baja osmolaridad, que es la que recomienda pues actualmente la OMS y UNICEF, porque tiene un sodio en 75 y la anterior tenía el sodio en 90, que es la única diferencia así como grande. Entonces, para saber qué cantidad, la cantidad se puede calcular multiplicando el peso del niño en kilogramos por 75, pero si no se conoce el peso del niño, podemos tomar la cantidad aproximada que corresponde a la edad del niño, que es la que vemos en la tabla de abajo. Um, También debemos saber cómo administrar la solución. Entonces, en los lactantes o en los niños pequeños se debe dar pues la solución con una cucharita limpia, con una taza. No se debe usar los biberones, eso es súper importante. Para los recién nacidos, entonces vamos a intentar usar un gotero, una jeringa, claramente sin la aguja, para pues poner pequeñas cantidades de solución directamente en la boca. A los niños menores de 2 años se les debe dar una cucharadita en cada 1 o 2 minutos, y a los niños mayores pues es así, se la deben tomar de a sorbos directamente desde la taza. Tenemos que hacer un seguimiento del tratamiento de la rehidratación oral, entonces debemos examinar que el niño cada hora esté pues tomándolo y que lo esté haciendo bien. Si aparecen signos de deshidratación grave en el niño, ya debemos avanzar de plan B al plan C, que ya lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y entonces tenemos también entonces que hablar de cómo vamos a continuar el tratamiento de acuerdo a cómo estamos viendo que pues el niño está respondiendo. Entonces, si ha aparecido signos de deshidratación grave, como estaba diciendo, continuamos con el plan C. Si el niño sigue teniendo signos de algún grado de deshidratación, pero no es grave, tenemos que aplazar, o pues no aplazar, sino prolongar, y aplicar de nuevo el plan B. Si no hay ningún signo de deshidratación, pues se considera que el niño está ya totalmente hidratado, y entre estas dos debemos intentar ya empezar a reemplazar el plan B por el plan A, que sería la continuación en casa. También tenemos que preguntarnos entonces cuándo la rehidratación está completa, entonces es cuando ya el signo del pliegue cutáneo ha desaparecido, cuando ya no hay sed o el niño pues ya no tiene dificultad para beber, la orina se normaliza, el niño está tranquilo, no está irritable y ya no está, o sea, duerme bien, pero no está somnoliento. Una vez conseguida la rehidratación, lo más adecuado es iniciar la alimentación por el servicio de salud para comprobar que lo tolere, y que no aumente significativamente el gasto fecal. Antes de dar de alta al servicio de salud, debemos enseñar a la madre cómo tratar a su hijo en la casa, que es precisamente el plan A. Entonces también preguntarnos qué hacer si se debe interrumpir la rehidratación oral.
Entonces, si no es posible terminar la hidratación o la madre debe irse, pues es preferible siempre hospitalizar al niño. Si en serio es imposible, pero, o sea, imposible, pues tenemos que darle las indicaciones del plan a la madre para que continúe el tratamiento en casa, pero hacer énfasis en los signos de alarma eh, y pues fijarnos si hay fracaso en la rehidratación oral. Eh, Esto no, pues no es tan común. Por lo general es porque la diarrea se acompaña de vómitos, porque el niño pues no esté ingiriendo suficiente solución o pues el llamado suero, pues. Eh, y pues por esto tendríamos que o corregir la cantidad que está siendo administrada, corregir cómo lo está tomando o cambiar al plan C. El plan C entonces es tratar la deshidratación grave. Tenemos que entonces iniciar con una administración de 100 mililitros por kilogramo de lactato de Ringer. Esto se divide, entonces, como vemos en la tabla, acá están las indicaciones, se divide para menores de 12 meses en 1 hora, en 5 horas. Bueno, acá tienen la tabla literalmente por si algún día lo necesitan. Y se debe hacer un seguimiento durante la rehidratación intravenosa. Si es posible, los niños deben ser hospitalizados y también hay ciertas indicaciones de cuando debemos hacer una hidratación intravenosa en un niño que no se encuentra con deshidratación grave y es porque puede que, pues como estamos diciendo anteriormente, si el niño tiene vómito, pues obviamente no va a poder recibir la rehidratación oral. Entonces, pues es en este tipo de casos donde lo usamos. Y entonces, cuando tiene distensión abdominal, cuando tiene alteración de la conciencia, pues porque puede broncoaspirar, como estaba diciendo, pues los vómitos persistentes, que tenga una diarrea de alto gasto, incluso en la diarrea de alto gasto o otras indicaciones, también se puede indicar la sonda nasogástrica en vez ¿de qué? De los líquidos intravenosos. O pues que un paciente, especialmente si el paciente tiene rechazo de la vía oral, para las bases del tratamiento integral de los niños con diarrea, entonces debemos hacer una evaluación correcta del paciente, ¿cierto? Tenemos que iniciar una terapia de rehidratación oral principalmente, a menos de que en serio pues no se pueda. La hidratación intravenosa debe hacerse adecuadamente y debe iniciarse lo más pronto posible en los casos que esté indicado. Continuar la alimentación durante la enfermedad. La administración de suplementos como el zinc en los niños precisamente para prevenir eventos posteriores, dar buenas recomendaciones y ser claros con los familiares acerca del tratamiento correcto en el hogar, recomendaciones sobre las prácticas de alimentación y de la higiene para la prevención de la diarrea y el empleo de antibióticos pues solo cuando esté indicado por la etiología. Acá les dejo la fotico de la EPI, que pues es básicamente de donde nos basamos en esta charla. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Los micrófonos están abiertos por si alguno tiene alguna duda o comentario. No sé si el doctor Fabio quiere agregar algo a la charla. Bueno, no, felicitar a Laura, la exposición pues muy completa, es un tema frecuente, prevalente, y el abordaje me parece sencillo. La herramienta YEPI definitivamente nos permite de la sencillez del abordaje de una enfermedad que pues a través del tiempo, como bien lo mencionabas, genera problemas sobre todo en población muy objeto, menores de 5 años, niños que son desnutridos, y digamos que es donde más debemos orientar, ¿sí? La prevención hacia la diarrea, ¿no? El fomento
lactancia materna, comentar un poquito más sobre la vacunación, ¿no? Principalmente rotavirus, y las medidas preventivas como el lavado de manos, la preparación de los alimentos, como bien lo exponías. Ahí creo que a María Paula le había enviado un artículo que salió el año pasado del New England, donde mencionaba cómo las dosis de zinc pues no tienen que ser tan altas como los dice AYEPI, se puede utilizar dosis más bajas, incluso pues eso nos ayuda a prevenir el desenlace, ¿no? De la diarrea y sobre todo la prolongación, que era con lo que arrancaba la charla, ¿sí? De 14 días. Entonces el sulfato de zinc o el zinc como oligoelemento pues es un elemento fundamental. La otra herramienta poderosa, el suero de baja osmolaridad, muy bien explicado, 75 mil equivalentes de sodio y es balanceada con 75 milimoles litro de glucosa. El anterior tenía 90 de sodio y 111 de glucosa, entonces igual seguía siendo con mucho contenido de sodio y bastante glucosa que pues en realidad casi que pues no aportaba mucho. No, en general pues eso era lo que quería comentar, felicito a la expositora y a todos los presentes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. En el chat no veo ninguna pregunta. Sin embargo, pues estamos atentos a cualquier comentario. No se les olvide, por favor, llenar la asistencia. Y muchas gracias de nuevo a Laura, a Paula Cruz y al doctor Fabio por la asistencia.